Bienvenidas a todas. Gracias por estar acá. Y primero empezar a contarles un poquito cómo va a ser la organización de este pensatorio. Vamos a tener durante los 45 minutos del pensatorio el micrófono abierto, les invitades a este primer pensatorio, y los que están en calidad de oyentes van a estar muteados los micrófonos. Y sí, eso, a los 45 vamos a ir redondeando el pensatorio para tener unos 10 minutos, sí, con todos los micrófonos ya habilitados, de preguntas abiertas que quieren hacer todas las personas que están escuchando este pensatorio hoy. Y bueno, comentarles un poquito que con Kio ideamos algunos disparadores de los temas específicos de cada pensatorio. Algunas cositas les vamos a leer ahora a modo de presentación de qué es el EGA, que es el Encuentro de Gestores Artistas, y dentro de ese EGA estamos organizando como una primera instancia presencial los pensatorios, pero después básicamente lo que les proponemos a todos ustedes hoy es que se genere el diálogo, que nosotras seamos más moderadoras, que estemos acá un poco guiando, coordinando, pero más que nada invitarles a ustedes a charlar y a dialogar. Específicamente en este primer pensatorio acerca de esta figura, rol del gestor artista, gestora artista, como cada uno quiera nombrarlo. Nosotros lo nombramos para una cuestión de simplificación comunicativa: gestor artista, artista gestor, pero por supuesto que se incluya todos los formatos de enunciación. No sé, Kio, si querés agregar algo más antes de dar paso. Bueno, de vuelta, gracias por estar. Estamos muy contentos de que el FIDE tenga esta pata en el pensamiento. Lo que aclaraba Yani, nosotras vamos a estar un poco como moderadoras de tiempo. La idea es que dure 1 hora el pensatorio, entonces, bueno, si alguno se extiende un poco, es probable que lo llamemos de vuelta a que vaya redondeando su idea, o para darnos lugar a todos para charlar. Nada, eso. Arranquemos. Bárbaro. Bueno, pensaba un poco, se me ve, ¿no? Si estoy abriendo acá un archivo, se me sigue viendo, ¿no? No, ahí se ve el logo de FIDE. Exacto. Si lo abrís desde tu pantalla, no te ves. Si lo abrís desde otra, bueno, claramente sí. O sea, si vos lees desde otro dispositivo, no te perdemos. A ver, Si claro. querés compartir pantalla, vamos a ver lo que estás leyendo. No, yo quería leerlo en voz alta más que compartirlo. Pero dale, léelo y no te vemos por un ratito. Sí, ya está. Dejémoslo así por ahora. Bueno, primero leerles un poquito, digamos, este texto que conformamos al inicio de todo esto, de qué es para nosotras el encuentro de gestores artistas. Bueno, es un espacio de trabajo y pensamiento a desarrollarse de forma colectiva a lo largo del tiempo, generando intercambios variados entre curadores, programadores, gestores y artistas. En el 2020 realiza su lanzamiento durante la Semana del FIDE, y a lo largo de estos 3 días dentro del festival vamos a propiciar espacios de encuentro, discusión y reflexión para la comunidad, encuadrados en 2 marcos de trabajo: los pensatorios y cartografía de la gestión en danza. Al mismo tiempo, provocarán acercamientos más personales entre los participantes, en tanto actores sociales y culturales, integrantes de una potencial red colaborativa. Algunos de los objetivos que persigue este encuentro son: conformar una plataforma de encuentro, discusión y conexión entre artistas gestores;
observar el territorio regional, nacional, latinoamericano y sus potencialidades, enunciar y elaborar herramientas de colaboración y acción, comunicar y compartir proyectos. ¿Se cortó un poquito el audio? Sí, dejé de escuchar acá. Sí, perdimos a Yani. Perdimos a Yani. No va a volver. ¿Estás ahí, Yani? El encuentro como una oportunidad para reflexionar acerca de cómo gestionar la continuidad de nuestra acción dentro del campo de la danza, en este especial contexto. Y bueno, pensamos que es un pensatorio, valga la redundancia, lo pensamos como un espacio de construcción colaborativa de pensamiento. Y bueno, en esta primera instancia, ahí, esperen que vuelvo un poquito, ya vuelvo. Acá estoy. Ahí está. La Bueno, Yani. en este primer pensatorio quisiéramos empezar a enhebrar definiciones o actualizaciones de esas definiciones de qué es para nosotras este rol del gestor artista. Entonces, como primer pregunta disparadora, bueno, saber un poco si ustedes se identifican con este nombre, con esta figura, cuánto y cómo se identifican. Digamos, desde la conciencia y el reconocimiento de que es una práctica muy habitual en nuestro medio, en nuestro campo de acción, que a veces lo pasamos un poco por alto, ¿no? Como que lo damos muy, como algo muy común, ¿no? Y me parece que es algo muy específico de nuestro quehacer. Bueno, eso. ¿Quién quiere arrancar? Porque si no empezamos a hacer así, Marina? No, yo arranco. Dale, gracias. Sí. Bueno, a mí desde ya, digamos, me resuena muchísimo lo que nombraste, digamos, en el manifiesto, ¿no? Gestores, curadores, productores y artistas, ¿no? Me considero todo eso a la vez. Lamentablemente y afortunadamente, ¿no? O sea, lamentablemente porque me parece que, digamos, en nuestra generación, en especial, digo, yo tengo 40, digamos, pero más o menos me considero que además de artista me fui forjando como gestora y productora, porque no me ha quedado otra alternativa, ¿no? Porque en nuestra comunidad y en nuestro medio, dadas las condiciones de producción en las cuales nos vemos forzados a producir nuestras propias obras, no nos queda otra alternativa, ¿no? En mi caso, digo, para mí la gestión y la producción son tareas diferentes, pero van un poquito de la mano. Después curadores es como, bueno, es lo que recién hace muy poco se está empezando a ver la figura de curador, ¿no? Yo intenté como entrar ya con lo global que comentó Yani en el manifiesto, ¿no? Después puntualmente, con respecto a que soy gestora artista, sí, 100%, digamos. No, pero vuelvo a decir que es por las condiciones de producción, no es una tarea que le encuentre una satisfacción interna, digamos. O sea, por supuesto que cuando lo ves realizado al proyecto artístico, decís, bueno, todo esto valió la pena porque hubo todo ese trabajo detrás de gestión, de articulación, de coproducción, de poder realmente hacerse lugar en el medio del arte contemporáneo también. Porque en general la danza es una disciplina que ha sido como muy subestimada, digamos, por las artes en general, primero porque siempre está asociado a un modelo del teatro que no tiene nada que ver, y siempre estuvimos ahí como pegoteados un poco, en que a veces el teatro quiere absorber la danza, pero no es específico, y entonces ahí me parece que es interesante lo que nuestra generación empezó como a hacerse un poco cargo en relación a
a todos estos puntos que comentaron en el manifiesto. Y después, de alguna manera, en los proyectos artísticos en los que me involucro, o mismo los que genero, siempre todos los artistas que participan de alguna manera son productores, no así gestores, pero productores sí, porque de por sí, como contamos con tan pocos recursos económicos o recursos materiales, porque los recursos que mayor tenemos es la fuerza y la prepotencia de trabajo, y el recurso artístico, digamos, que es algo simbólico, pero muy importante, o sea, es lo primordial. Entonces me parece de que todos los equipos que se arman para realizar obras, en especial, o las articulaciones que uno quiere hacer para generar pensamiento a través de las obras, lo digo porque he participado en proyectos más de gestión netamente y no como artista, también para producir algo del conocimiento y realmente forjar ahí un pensamiento en torno a la danza y en torno a una red colaborativa, ¿no? Desestimando tal vez otros modelos de pensamiento que tienen que ver más con lo competitivo, o desestimando también estructuras curatoriales que son verticalistas, ¿no? Entonces me parece que ahí, parándome solo como gestora, cuando he intentado generar esos espacios de diálogo, me parece que todas las personas que he colaborado, participado, invitado, de alguna manera son parte de esa producción y esa gestión. Entonces, como lo que hace uno, digamos, yo porque tengo el vicio tal vez, porque vengo de las ciencias sociales también, ¿no? Y en las ciencias sociales, una de las cosas que atraviesan toda la carrera y después la ejecución de proyectos es el trabajo de la gestión. Gestión para otras cuestiones, pero es una herramienta que para mí las ciencias sociales la he usado 100% a favor de lo artístico. Esa sería un poco mi contribución a la charla. A mí ay, perdón. Por favor. Coincido en muchas de las cosas que trae Mar, y igual debo reconocer que me pasa de una manera muy diferente. Yo me autopercibo artista gestora o artista etcétera, y fue un alivio incluso cuando empezó a correr esta nomenclatura de otras maneras de nombrarnos. Fue como, es esto, es desde acá que me pasa, y siempre me atravesó desde ahí. En mi formación como actriz, siempre estuve muy atenta al cronograma de ensayos y a las puestas de luces. Como que algo me pasó siempre de querer estar posicionada en un abordaje integral del acontecimiento artístico. Y a mí lo que me pasa con la gestión y con la producción, que también entiendo que son áreas diferentes, que inciden también desde sus tareas en aspectos diferentes que hacen a la misma cosa, que para mí es el acontecimiento artístico, me da la posibilidad, incluso fue aquello lo que a mí me habilitó el considerarme artista. O sea, para mí mi pasaje de estudiante de teatro y estudiante de danza a actriz o bailarina fue más traumático que aquel momento en el que pasé de performer escénica a artista. Y siento que ese autorreconocimiento tuvo que ver con mi implicancia en el acontecimiento artístico de una manera integral, desde su posicionamiento político. Entonces, yendo como algo a un pensamiento tal vez más probablemente contemporáneo del arte, en donde forma y contenido hacen a una concepción del arte, me empezó a pasar esto, como esta membrana empezó a ser más una conexión que un muro, ¿no? No es que, bueno, acá me posiciono como gestora, acá me posiciono como artista, acá me posiciono como actriz. Si yo como actriz no puedo aportar, o como bailarina, o como performer, desde mi acción, desde mi fuerza, desde mi
desde mi accionar, no estoy implicada en el cómo, en el dónde, en el cuándo, en muchas preguntas que por ahí hacen a la producción de ese acontecimiento artístico y en sus relaciones de ese acontecimiento artístico con el entorno, con el contexto, con el para quién, se me diluye qué es lo que hago. Entonces, a mí me daba casi vergüenza excitarme, erotizarme y tener taquicardia frente a un Excel. Y fue como salir del closet un poco. y es desde ahí que también puedo pensar. O sea, puedo pensar y puedo hacer y puedo manifestarme artísticamente desde ahí. Por eso para mí también en estos últimos 2 años empecé a hacer una conexión entre la dramaturgia y la gestión. Creo que se me van armando además hasta sistemas dramatúrgicos. Por ejemplo, para mí los proyectos en los que estoy implicada ya son muy diferentes, pero al haber abierto un espacio y al haber transitado un espacio con toda la precariedad que tuvo Zafra, por ejemplo, el primer punto de encuentro que tuvimos con Café Müller, que después nos encontramos desde arqueologías y FIDE, no sé, como van armando un sistema, una trayectoria de cómo los proyectos nos van comunicando y se van haciendo sistema. Y para mí en algún punto también estoy creando una obra entre cada una de esas cosas, se me van armando sistema, o cuando Jime me invitó a hacer una perfo y yo la llamé a Laufi, hicimos una apertura, una investigación, o o en Casa Sofía, cuando Fe me convocó, no sé, como en esos cruces también, en esos encuentros en donde nos compartimos, por supuesto, abordajes desde la investigación artística, pero en los modos en los que hacemos, en los que nos devuelven todas esas instancias que nos permiten comunicarnos, que para mí van armando también un sistema de co-creación. Sí. Sí, Creo que Víctor, sí. no, me quedo mucho escuchándola, y bueno, también una de las cosas que, bueno, en el hacia afuera, digamos, socialmente, me parece importantísima la forma de enunciarme cuando me tengo que comunicar, ¿no? Para con otras partes, con otras instituciones, con otras personas, ¿no? Entonces muchas veces elijo solamente la palabra artista o hacedor, digamos, por el hecho de que también, como históricamente, siento que fue parte de construirme hasta hoy, digamos, como de la educación que voy como asimilando, esto de decir, ok, como artista en realidad tenés que hacer un montón de cosas, un montón de roles. Desde las luces, a pensar la estética, a diseñar no sé qué, y después también a producir para conseguir los recursos y gestionar eso y ver si querés institucionalizarlo o coproducirlo con algo, no sé. Entonces, que es un poco también lo que me pasa ahora y siento que es algo que me parece importante en la transmisión, ¿no? También en relación a la docencia ante chicos que se están formando como artistas, es esto de hacerlo parte directamente. Creo que en algún momento creí que estaba construyendo algo que tenía que ver con un porvenir, digamos, con un futuro, bueno, ok, construir este rol ahora es para que después otras personas más adelante puedan hacerla. Pero hoy ya no creo eso, porque en realidad cambia todo tan rápido que lo que nosotros hacemos es para por ahí o supervivir en ese momento con nuestras acciones creativas, y las personas que vienen ahora, digamos los chicos que vienen ahora, las nuevas generaciones, tienen otras metodologías, otras formas, otros dispositivos para manejarse, y que sí, yo les tengo que pedir a ellos que me ayuden un montón de veces en las nuevas formas también. Entonces, eso me pasa un poco también con esta relación del artista-gestor, ¿no? Y de que es como que para mí es como si fuera una misma cosa, como que se desglosa, como si fuera una neurona, ¿no?
como lo que se abre, como bueno, un pensamiento. Del pensamiento o somos los artistas, o es la obra, o es eso que en lo que nosotros vamos a generar la acción creativa, y de ahí, bueno, se va desglosando en relación a lo que se necesita también, por ahí. Creo que también, bueno, estar acá en Salta, por ejemplo, me cambió muchísimo la forma de pensar la gestión, ¿no? A diferencia de lo que era en Buenos Aires. Pero a la vez también muchos de los modelos, esos que probábamos allá con otros compañeros ahí también y todo, me sirven un poco también para hacer como pequeños motores, ¿no? Para arrancar otras cosas acá. Es como si pudiera probar algunas cosas que sucedieron allá y traerlas para acá, pero a la vez también estudiar el contexto hace que de vuelta me vuelva a preguntar qué es lo que soy, ¿no? Entonces, cuando me tengo que ir a presentar ante, no sé, la Secretaria de Cultura, me pienso como un artista directamente. Entonces, las cosas que pueda proponer las propongo desde ahí, digamos, dándole como ese valor y siempre pensando también en que lo que nosotros estamos haciendo como artistas, aparte de ser una manifestación de nuestra creatividad, digamos, de lo que nos está pasando, tenga un valor agregado. O sea, la idea de profesionalizar y de que yo poder trabajar de esto y de que las personas que vienen atrás también puedan trabajar de eso, creo que se me vuelve muy importante a mí, el valor, digamos, y la contundencia con la que uno puede presentarse, digamos, ante esas situaciones para que así suceda, digamos, para que de verdad tenga un valor, ¿no? Eso, es como que lo pienso como una sola cosa, que cambia todo el tiempo, como si pudiera ser como un balde de agua, como un poco de agua que si vos la empujás se va a ir acomodando, ¿no? A los lugares, pero no como un concepto cerrado, no me sale. No sé, eso. Sí. Bueno, a mí me pasa como a Cata, que cuando empezamos a utilizar ese término de artistas, etcétera, también sentí un cierto frescor de poder ponerle un nombre a eso que Víctor describe como ese lugar cambiante, camaleónico, que toma el color y la forma que se vuelve necesaria para cada caso. Y creo que sí, en efecto, Yanni, es un perfil profesional muy propio de la región. Es un perfil profesional latinoamericano. Y yo no siento que eso necesariamente tengamos que narrarlo desde el lugar de como de la carencia de recursos, como de, bueno, como no tenemos plata, entonces nos toca hacerlo todo. Más bien creo que responde a a un paradigma distinto. Ahí cuando Víctor hablaba de los modelos, a mí no se me escapa la idea de que nosotros tenemos como ejemplos unos modelos que vienen de otras geografías que tienen que ver con unos modelos de especialización. Un artista no tiene ni la menor idea cómo gestiona su trabajo, un curador hace una cosa muy diferente a lo que hace un artista y resulta que en nuestros territorios hay como, no sé, como unas ganas, como con tal implicación con nuestros propios contextos, que es dejar de hacer. Y lo que me ha pasado estos años desde que nos empezamos a nombrar así, es que me pregunto, bueno, ¿qué es lo que hace un artista? ¿Un artista hace obras? Bueno, pues sí, respetable, pero ¿qué más hace un artista? Un artista mira al mundo de una manera. Y me ha pasado una y otra vez que cuando he sido invitada a lugares en los que soy acogida por artistas, que pueden ser artistas gestores también, artistas curadores, artistas, etcétera, pues hay una manera de ser recibida y una manera de interactuar que es completamente distinta a cuando estoy interactuando con el tal gestor especializado o el tal curador especializado que responde a otros modelos. Entonces, cuando Yanni nos dice, ¿te identificas con este nombre? Sí, me identifico
con la idea de unos artistas que, como dice Víctor, están como en una situación cambiante permanentemente y cuya capacidad de acción en sus contextos, en sus contextos inmediatos y no tan inmediatos, tiene que ver con la creación de unas posibilidades, de unas situaciones, de unas realidades, de unas narrativas, como de una cantidad de cosas. Así que la imagen del artista es como creador en su sentido más amplio. Elo, y en relación a, bueno, primero lo nombró Cata, al término artista, etcétera, solo para presentarles este concepto al resto de los oyentes, si podrías hacernos como una breve reseña histórica de cuándo empezaron a usar este término, de cuándo se empezaron a identificar con este término, y qué conlleva el concepto, ¿no? O sea, en toda su amplitud. Ok. Quizás fue el año 2014, puede ser, hace 2014 quizás. En el 2014 el Festival Internacional de Danza Contemporánea del Uruguay, el FIDCU, organizó un primer como encuentro de curadores. Entonces yo asistí a ese encuentro con una pequeña plataforma que organizaba desde Colombia. En ese momento sí que era bien pequeña. Iba así incluso apenada, avergonzada de ir a mostrar mi pequeño proyecto ante unos curadores que yo tenía en la cabeza, que me imaginaba así que me iban a contar los millones de dólares que tenían para hacer girar a todos los artistas de América Latina por el mundo. Y cuando llegué allí me encontré que había otro proyecto muy similar en Guadalajara, México, había otro proyecto muy similar en Buenos Aires, había otro proyecto muy similar en el mismo Uruguay, había un montón de proyectos en toda América Latina que respondían a una misma, como a una misma escala, voy a ponerlo así. Y entonces ahí parte de los detonadores de ese encuentro fue un texto de Ricardo Basbaum, que es un fantástico teórico brasileño, que habla un poco de la curaduría en las artes plásticas. Entonces él dice un poco en tono jocoso que hay curadores, hay artistas curadores y artistas. Y habla un poquito muy brevemente como de esa figura de un artista que es curador al mismo tiempo y dice, bueno, de repente hay unos artistas, etcétera. Como que nos lanzó esa posibilidad. Y entonces desde ahí yo recuerdo ese encuentro como un encuentro muy significativo para estas nuevas maneras de activar la danza y las artes vivas en América Latina, porque empezamos a trabajar en red. Y ahí poco a poco pues se han unido un montón de personas que se sienten identificadas con ese perfil de unos artistas que activan realidades más amplias en sus territorios, que en general tienen plataformas que son también efímeras, cambiantes, pequeñitas, grandes, a veces tienen plata, a veces no, pero igual hacen magia todas. Y que responden a unas condiciones parecidas, que no solamente son condiciones de precariedad, son también decisiones de cómo estar, de qué manera actuar de manera micropolítica en sus territorios. Y bueno, de ahí surge y pues los artistas, etcétera, nos vemos y lagrimeamos cuando nos vemos. Hoy en día, después de estos años, es una red de afectos y no solamente porque seamos amigos entre nosotros, sino porque entendemos perfectamente las realidades de cada lugar. Seguimos en comunicación, los proyectos en cada lugar han crecido montones, nos seguimos la pista, digamos. Y yo quería preguntarle a Fede, ¿qué opina también de todo esto? Cuando hablaba Elo no podía dejar de pensar mucho en vos. Sí, un poco como al resto, lo mismo, pensar algo de las categorías y el lenguaje como una necesidad de comunicación, un poco esto que decía Víctor, cómo te enunciás en cada contexto, pero comprender que son indisolubles, ¿no? Que conviven
Y siento que en la incomodidad que nos puede llevar a experimentar en distintos roles, hay una potencia inmensa que es la convivencia de los roles en los mismos actores, ¿no? Esto de acercar la mirada del artista, la mirada del curador, la mirada del productor, la mirada del gestor, que va contaminando o contagiando las necesidades de cada uno de esos roles, porque los vivimos. Entonces, siento que entonces la necesidad o la incomodidad se vuelven como eso, potencia pura, y que es súper plástico y flexible, entonces, esto indisoluble de todos los roles que conviven. Digo, sí, somos artistas, docentes, gestores, curadores, en cada proyecto o en cada instancia en medidas mayores o menores, pero tenemos un poco contagiada la mirada de cada rol en todas las cosas que hacemos. Un poco esto que decía Cata, para mí mi hacer en el rol de gestión es artístico, completamente artístico. Nada, me parece que ahí hay una pata potente e interesante, pero estoy en comunión completa con todo lo que van enunciando mis compañeros de hoy. Quería decir algo que también los escucho y me encanta, comulgo con todo lo que están diciendo. También con este alivio que fue encontrar esa especie de, no sé si nomenclatura, pero la palabra de artista, etcétera, en ese marco. Fue realmente porque el encuentro que describía Elo fue como un contexto donde también nos estábamos preguntando, bueno, ¿cómo, no sé, si las cosas crecen, hacia dónde crecen, ese paradigma del desarrollo, y entonces, no sé, el festival está creciendo, el feedback, pero ¿para qué? ¿Qué, digamos, esa pregunta que, como dice Cata, también es la necesidad de qué pasa con este tipo de proyectos y de cosas, y con este tipo de práctica artística que hacemos, que desprendida del contexto, no tienen como sentido. Quizás como decía Víctor, como, bueno, cambio el contexto y cambio un montón de mis cosas de hacer prácticas de gestión, incluso cosas que uno imagina que no está de acuerdo y de repente en determinados contextos el contexto mismo te dice, no, pero acá las cosas son así, como uno a veces también esa advertencia de el pequeño colonizador que uno lleva dentro, que uno descubrió algo y entonces quiere que los demás, y por ahí no, por ahí hay contextos que son distintos y los contextos no son solamente territorios geográficos, también son grupos de personas, prácticas, como que en ese sentido resueno con todo lo que están diciendo y quería agregar esta situación también de, por lo menos a mí desde que apareció esta pregunta, o esta posibilidad de llamarse de otro modo, por ahí quizás mi formación es en danza y en gestión cultural. Quizás más a partir de la gestión cultural, sí encontrar esa permeabilidad por ahí en los conceptos, en la forma de pensarse. Pero poder pensar que desde el artista se piensa esa permeabilidad y esa posibilidad de acceder a la gestión, a gestar, a producir desde otros marcos, me parece como una tensión ahí que es epistémicamente interesante, digamos, como un lugar donde de repente esta palabra que decía Cata de membrana, no hay una identidad fija, no es que yo como artista soy de determinado modo, e incluso mi obra del presente explica la del pasado, solo me tienen que observar en el presente mi obra, que soy, que no soy, o sea, con una necesidad de que de repente uno deja de ser algo para siempre, idéntico a sí mismo, y de repente es una membrana porosa donde hay procesos de identificación, entonces incluso uno mismo también cambia, y las prácticas cambian al cambiar en los territorios, que creo que eso también hacen a todos estos proyectos de gestión en los cuales también trabajamos y creamos, donde incluso también es como que a veces en este tipo de plataformas o cosas uno quiere o ser convocado a esos espacios, o cuando uno convoca a esos espacios a otros artistas, el artista dice, ah, qué bueno, porque como que pongo también mi obra en otro diálogo. Es como que es el lugar de la posibilidad de desandar la idea de identidad
me parece súper importante. Y también en esto que los estaba escuchando, y esto que decía Fede también de la potencia y de ser indisoluble, y con otros paradigmas de la gestión y de la creación. Sin embargo, desde esta perspectiva no desaparece, por lo menos para mí, la noción de especialización, como que la altera, no es que hacemos todo porque no tenemos no sé qué, y entonces bueno, todo más o menos así. No, podemos identificarnos en un momento, incluso dentro de nuestros mismos grupos de trabajo podemos variar y modificarnos, no es que uno es, bueno, yo ahora hago la producción de este proyecto, perfecto, pero mañana puedo hacer, no sé, el bailarín de ese proyecto, y pasado mañana, y uno también va descansando y trabajando con equipos y digo, la red no es solamente un espacio como de trabajar con gente que uno conoce, sino al contrario, es como decir, bueno, armamos un entramado que ahora se funciona así, como esto que alguien dijo, hizo esta cosa de como que tira una neurona, como que ese espacio está articulándose, y bueno, puede articularse de otro modo, que no hay nada que no cercena, sino que al contrario, habilita formas de transformación, que creo que esa pregunta sobre qué hacen los artistas, creo que los artistas produciendo tienen esa capacidad de poder especializar algo, de decir, bueno, esto es esto, tiene este alcance, es como un lugar en el que la especialización se transforma en una responsabilidad, que a mí eso me parece que viene un poco más desde el campo de la gestión o de las ciencias sociales, qué sé yo, pero que también lo hacemos como artistas, no es que todos nuestros actos son creativos talentos al mundo, que a la vez sí y a la vez no, a la vez también somos como responsables de lo que hacemos en toda nuestra producción. No sé, digo, como para agregar algo de lo que, mientras lo escuchamos. Yo quería agregar una cosita en relación a esto que dice Mica. Digo, cuando yo fui la que rompió el hielo a la pregunta, y lo que me parece que pasa en cómo yo arranqué es como una conciencia histórica, ¿no? Porque digo, de alguna manera uno, cuando está creando, yo estoy hablando de obras, mis primeras obras, mis primeros proyectos docentes, o mis primeros proyectos de residencia, o de festivales, lo que sea, como había lo que me guiaba, sin pensar en la especialización o la profesionalización, era esa fuerza de trabajo, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver también con nuestros territorios, tiene que ver también con una conciencia histórica, y eso es lo que estoy de acuerdo ahí con lo que dice Mica, de que hay algo que es permeable de la gestión, de las ciencias sociales, que nos traen esas informaciones. Después uno, a medida que se va profesionalizando o va profundizando en sus propias decisiones respecto a cómo pararse como artista, como gestor, como curador, como todo lo que decidimos ser conscientemente, ahí sí es como que todo se vuelve más permeable, ¿no? Pero sí me parece que es importante tener conciencia histórica, ¿no? Respecto, no creo que esta charla en los 70 podría ser igual. En ese sentido iba con que sí, yo soy una artista gestora, y no reniego de eso, pero entiendo de que cuando yo tenía 20 o 25, mi fuerza de trabajo y mi prepotencia de trabajo tenía que ver con condiciones de materiales de existencia que eran muy limitadas. Entonces, después todo ese pensamiento se crea. Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, pero me parece que es muy importante tomar conciencia de dónde partimos, ¿no? Entiendo el modelo europeo, eurocéntrico, o de afuera, que tiene que ver con esta cosa más almidonada de los roles, y que incluso se sorprendan de que nosotros tengamos la capacidad de hacer todos, ¿no? Pero hoy justo cuando lavaba los platos pensaba, claro, justo que estoy estudiando bastante neurociencia, decía, bueno, en realidad hay algo del orden de los artistas de Sudamérica, que ahí comparto 100% de este territorio que nos une, y esta región, que en algún punto hay algo de nuestro cerebro que seguramente tiene como más conectores por esa capacidad que tenemos de poder pensar la parte y el todo a la vez, y en el contexto que nos toca vivir.
O sea, es como que somos realmente sudacas. Entonces me parece que es muy importante, de nuevo, tomar conciencia de, no en el sentido identitario, sudacas o tercermundistas, sino en sentido de pertenencia. Yo pertenezco a mi territorio y yo soy artista gestora desde este territorio. Y inevitablemente se nota. Discuto eso, discuto los modelos, digamos, ¿no? Perdón. Ahí, Víctor, querías decir algo. No, que inevitablemente se nota, digamos, se nos nota como los sudacas, digamos, es como, aunque querramos, o no querramos, digamos, porque también tiene que ver con esto, ¿no? Con nosotros encontrarnos históricamente y en un contexto en el que nos seguimos preguntando por la identidad, por qué nos representa, a qué le vamos a llamar identidad, como primera pregunta. Sí, sí, yo creo que también estoy completamente de acuerdo con lo que dice Mar y con lo que está diciendo Víctor. Pienso que tampoco podríamos tener deconstruido este pensamiento si no fuera con perspectiva de género, y con muchos cuestionamientos sobre una cierta idea de clase, porque también está... A mí hay dos cosas que se me cruzan mucho, sobre todo cuando coordino residencias de gestión y creación, en todo lo que muchos artistas intentan invisibilizar, o sea, todas las tareas y las actividades que están asociadas al cuidado, a la labor, a esas tareas domésticas feminizadas, que tanto se intenta ocultar, como si fuera, todavía es como una idea de esa mujer de los años 60, con cintura de avispa, depilada, peinada y la torta sacada del horno, ¿no? Como una idea casi de publicidad, que está muy desactualizada, pero que se arma este relato. Y pienso en esto que decía Elo, de el gestor como creador de narrativas, y en esa potencia, en estas nuevas narrativas que estamos creando como creadores, y también entro y salgo en esta problemática de la identidad de género, que ni artistas, ni artistas como algo intangible, ni gestor cultural como un agente de la política pública, ¿no? Porque ahí también a veces se arman unas confusiones enormes. Entonces, ¿qué pasa si cruzamos y empezamos a hibridar el gestor artístico? ¿Qué implicaría en la licuadora eso? Porque también estamos en modelos que están completamente desactualizados, principalmente en nuestra región, con políticas subsidiarias, en donde rechazamos la industria y la economía naranja, pero necesitamos del paternalismo del Estado, porque no hay otra cosa, porque rechazamos la idea de industria cultural, porque verdaderamente no existe un mercado, en el mejor de sus sentidos, del intercambio de nuestros bienes artísticos. Y por otro lado, vivimos enojados como adolescentes frente a un Estado paternalista que nos da y nos oprime al mismo tiempo, en la misma medida que no nos infantiliza. Entonces, ¿cómo rompemos con todas estas cosas? Y cuando yo hablaba de nomenclatura, por ahí quedó medio extraño, pero porque pienso que este glosario que proponen desde FIDE, que es algo que también se intentó y se viene intentando desde artistas, etcétera, aprender a nombrarnos y renombrarnos en un glosario reformista, donde todas las veces que sea necesario encontremos nuevas palabras, podamos poner nuestra creatividad, y el problema que es que hoy se puede llegar a entender que es un artista, etcétera, y yo la primera vez que lo escuché, sentí que era, pero no entendía qué era. Bueno, perdón, me fui por las ramas, pero me parece que es muy importante, sí, eso que dice Mar, tener súper en cuenta esta perspectiva histórica, o historicista, sin ponerse revisionista, que es el movimiento, ¿no? Y que por ahí, pasado mañana, con una perspectiva ambientalista, todo lo que es gestión y la manera que hemos llevado la gestión empieza a ser una mala palabra, no sé, estoy proponiendo. Y en relación, perdón, alguien... Perdón. Yo quería sumar, en realidad como enganchar algunas palabras, en realidad, que me fueron resonando mientras las iba escuchando y todo, que también, o sea, es lo que decía un poco Marina, como el carácter histórico, ¿no? Cómo
todo eso que estamos haciendo comprensión tiene que ver con un montón de otras cosas de atrás, ¿no? Por un lado pensaba en una palabra que es camaleónico, como el artista, como un ser camaleónico ahí, y pensaba un montón en Chichen, nuestro maestro de iluminación, que nos decía que si en la obra se ve el iluminador, la obra falló. Digamos, si uno está viendo la obra y se da cuenta, digamos, de la presencia de esa persona que está haciendo eso, entonces, ¿qué pasó? Digamos. Y me refiero un poco también a esta idea de que como artistas hay un compromiso, yo creo que es un compromiso social también fuerte, ¿no? Sobre manifestarnos, nos manifestamos en lo que nos pasa, en nuestras búsquedas, pero inevitablemente, es inherente, estamos dentro de un contexto. No va a ser lo mismo hacer una obra, para mí, no sé, acá en Salta, con 8 intérpretes desnudos, que hacerlo en una sala del Abasto, digamos, por ejemplo, ¿no? Total. Creo que Elo, ¿querías decir algo también? Perdón, Víctor, no sé si te interrumpí. Sí. Así, solo una cosa pequeñita, y es que es muy fácil entrar como en algo que siento yo que es equívoco, que es la idea de que este artista, etcétera, este artista gestor, hace de todo, ¿no? Hace de todo en el sentido que hace de todo al mismo tiempo, es decir, se autoexplota. Creo que ahí hay un matiz muy, muy importante pues, que es muy interesante que podamos pensar juntos. Y es que creo que tiene más que ver con eso que Catalina contaba como de cambiar de escala la práctica artística. Se cambia de escala y entonces la dramaturgia se hace es porque se genera una situación, una plataforma, un festival, una bienvenida, un contexto, porque se crea una cosa que está como en otra escala, pero no tiene que ver necesariamente con la idea, como en Colombia tenemos un término que es como todero, en México le dicen a eso todólogo, no sé cuál sea el término en el cono sur, pero como la idea de que me multiplico, que también tiene que ver con una perspectiva de género, de unas mujeres que entonces lo hacen todo y como unas superheroínas que lo hacen todo, pero creo que eso no es. A eso no se refiere este nuevo perfil profesional de esta región al que nos estamos, como que estamos tratando como de nombrar y describir en esta conversación. Pero bueno, Elo, sí. Justo nosotras con Janine estábamos como conversando acerca de ese nombre, ¿no? El artista, etcétera, y habíamos tenido una charla en relación a eso. Dice, bueno, artista, etcétera, nos puede sonar como eso, ¿no? Como hacemos de todo, un poco cercano a la idea de precariedad, ¿no? Como, bueno, hacemos de todo porque estamos en una situación muy precaria, entonces tenemos que salir a resolver, que en este momento me parece que los artistas gestores nos estamos pensando desde otro lugar, que no tiene que ver con la precariedad y con la necesidad de hacer cosas porque no hay otro que las haga o porque no nos alcanza la plata, sino como un poco lo que decía Cata, ¿no? También como de generar discursos, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Sí, en ese sentido me parece que está buenísima esta palabra de decir, pensar en gestores artísticos, ¿no? Como, o el arte en gestión, como esa unión de las dos cosas tiene que ver con esto de gestar, ¿no? Gestar, de llenar de contenido, de construir narrativas, ¿no? Pero en eso puntualmente me parece que está bueno, o en mi caso, por qué me interesó siempre la gestión, independientemente de las condiciones de producción, o por qué me voy parando en diferentes roles, también porque mi mirada como artista siempre quiere correrse de los límites de la especificidad de la disciplina. Es decir, yo cuando hago mis obras no pienso en un público de danza, yo pienso en un público más ensanchado, ¿no? Como pensar como realmente que desborde un poco los límites, ¿no? Lo que hago, o lo que tengo para decir, o lo que tengo para ofrecer, ¿no? Entonces me parece que también esto de no pararse desde la precariedad es una potencia, porque lo que estamos haciendo es el carácter resiliente de la precariedad, porque sí partimos de unas condiciones de producción precarias, y no por eso estamos diciendo de que necesitamos un Estado más presente, o necesitamos la ley de mecenazgo, que las empresas privadas nos subsidien, sino lo que estamos diciendo ahí es como que la sociedad nos tiene que reconocer como trabajadores, ¿no?
en general, en su totalidad, porque hay una idea todavía romántica de que el artista se tiene que inspirar y tiene que estar en una nube, digamos. Hay todavía una idea social de los artistas. Ni hablar de cuando hablamos de artistas gestores, pareciera que estamos hablando el que hace todo y lo hace más o menos medias, digamos, ¿no? Pero por otro lado, gente que tiene menos experiencia o gente que está intentando dialogar con el entorno, también hay que tener cuidado de que siempre dialogar con los mismos, ¿no? Me parece que lo más interesante es ensanchar los límites, y a mí me pasa ahora que yo estoy en las sierras de Córdoba y estoy intentando ensanchar esos límites en las sierras de Córdoba. Es lo que dice el compañero Víctor en Salta. Dice, no es lo mismo hacer un desnudo en Palermo o en Chacarita que hacerlo en un pueblo como Unquillo, digamos. O sea, es como, eso es muy interesante. Es ahí donde me parece que donde todo esto se empieza a ensanchar y poner más grosso en el sentido territorial, ¿no? Me parece súper interesante. Algo que fantástico, esto de también el artista, no solo manifestándose, o sea, ¿para qué el artista en la sociedad? ¿Y para qué voy a llamar a un artista para pagarle unos mangos? Digamos, ¿cómo hago para que el artista trabaje? ¿Cuál es el lugar que va a ocupar ese artista? ¿De qué se va a ocupar? Digamos, un poco a esto de poder volver a mutar para seguir superviviendo acá, digamos. En Salta tuvo que ver con eso también, con dejar de hacer un poco y empezar a también capaz de escuchar qué se necesitaba en el espacio, en el lugar. Entonces de repente, no sé, agradezco la verdad, agradezco de que se me esté dando así, pero por lo menos hace 3 años que no pongo un peso para poder generar una obra, digamos. Pero para poder hacer eso, cuando por ahí me llama a la cervecería Salta, entonces tengo que pensar de qué manera algo que pueda generar yo como un producto artístico, que en lo que yo pueda poner las cosas que quiero decir, digamos, le va a servir a él como un producto también para la venta, y eso no lo van a ver 300 personas en total en una sala en una temporada, sino que lo van a ver tal vez 5.000 personas o más, digamos, o cómo transformo el hacer, digamos, porque de repente también es eso, ¿no? Como artistas también, dentro de los contextos tenemos que mutar para encontrar el trabajo, para encontrar las formas nuevas, para ver de qué manera también generamos, porque si no, seguimos siendo bichos de escenario, y ahora, por ejemplo, en este momento, como ser bicho de escenario ya no sirve. Total. Un poco... Me acuerdo mucho de un mensaje, perdón, me acuerdo mucho de un concepto que me tiró la Jime Blaya, un día que estábamos en Café Miole, y que tenía que ver con el valor, digamos, no con lo que uno hace, sino con el valor que tiene el conocimiento que uno ha tenido. Y no me acuerdo guardar la palabra, pero me acuerdo que eso me quedó tan fuerte, digamos, en ese momento y ahora aún, ¿qué es eso, no? De alguna manera también uno va haciendo la práctica, pero el momento de poder dialogar lo que tiene uno como potencia, eso está ahí, y potente, digamos, uno es toda esa construcción, y eso tiene un valor, es invaluable, digamos, solamente nosotros le podemos dar ese punto. Me acuerdo eso, de Jime, que en ese momento me abrió una puerta gigante para el pensar. Total. Bueno, vamos llegando a los últimos minutos de esta charla, por cómo vuela el tiempo, y un poco para retomar algunas cosas que se dijeron en relación a esto que planteó Marina de esta perspectiva, esta conciencia histórica, y también justo hoy más temprano yo, como reflexionando un poco sobre el tema, empecé como ok, ¿cuáles son nuestras capacidades? ¿No? Y se me vino este concepto también de resiliencia. Digo, seguramente en nuestros cerebros debemos tener como otros entramados para tener como resiliencia, capacidad resolutiva, también como otra cosmovisión o otra mirada. O sea, seguramente eso debe tener un entramado muy tangible en nuestro cerebro como latinoamericanos, y entonces digamos, como una última pregunta, digamos, reflexionar un poquito de cómo les afecta a ustedes en sus proyectos laborales y artísticos, en su quehacer como artistas gestores,
esta cuarentena que nos está atravesando, o sea, cómo repensar también esto que somos desde nuestro presente, digo, un poco empezar a hacer esa perspectiva histórica del presente, o cómo vislumbran este futuro del artista gestor. Y quizás, no sé, darte la palabra a Fede, ¿qué pensás al respecto? Sobre todo también sabiendo que seguramente deberías tener proyectos ahí en Casa Sofía, y no sé si en otros lugares también contarnos un poquito eso, en qué andás. Sí, como en este momento, sinceramente, también trayendo un poco de esto adquirido por nuestras experiencias de simultaneidades, como intentando armar redes y mantenerme en contacto con un montón de personas y grupos que están accionando desde muchos lugares. En cuanto a proyectos y producciones, como estoy medio, sigo porque es mi hacer y somos nuestras prácticas y es lo que hago, y me es inevitable correr los muebles y mover preguntas y poner en movimiento un montón de cosas, o preguntarme cómo reconvertir proyectos como las residencias de Casa Sofía o un montón de otras cosas que involucran al hacer de un montón de gente. Hoy me encuentro más en lo resolutivo de escribiendo 1000 cartas para que todos puedan aplicar al Fondo Nacional, como más en estas cosas que hoy me son muy inmediatas y urgentes, y no estoy llegando mucho más allá, no en el término de producción o de contenidos, ¿no? Como sí me resulta un momento posible de revisar lo hecho, pero sí, no sé, lo siento más desde la posibilidad de habilitar otras comunicaciones y articular un montón de recursos que por ahí yo no tengo y otro tiene, o yo tengo y otro no, como siento que se está, mismo esto de que estamos hablando con Eloísa y con Víctor, que quizás en lo cotidiano no nos, o con Marina desde Córdoba, que quizás en lo cotidiano no nos proponemos, quizás algo de esto quede como un marco potente de seguir trabajando, de que estamos ahí disponibles y a la mano, y esto que hablaban, ¿no? De que se pueden construir o reafianzar otros territorios que no es precisamente lo geográfico regional, sino que puede ser estas otras comunidades o esto otro. Estoy más ahí en este momento. Qué bueno. Bueno, partimos, si quieren, con las preguntas del público. Si alguien quiere hacer una pregunta, hacemos así, levanta la mano y le abrimos el micrófono, sería la dinámica, para que no nos pisemos. Claro. Sí, sí. Yo estoy levantando la mano. Ahí va. Sí. No te vimos. No, yo pienso que quizás una buena es que se desilencien y digan su nombre y apellido, los buscamos, los miramos, los escuchamos, porque no todos vemos a todos, o sea, como las pantallas están muy distintas en cada dispositivo. Pero, perdón, Jime, antes de pasar a tu pregunta, un poquito nos diste el pie, Fede, para decir que el EGA justamente puede venir a hacer eso, ¿no? De que podamos empezar a armar una red latinoamericana, regional, bueno, con esta perspectiva histórica de lo que nos está atravesando, quizás, bueno, estamos teniendo nuevos medios de comunicación, hoy hablábamos de eso con Jime también, de cómo quizás, digamos, esta circunstancia un poco fea está trayéndonos también la amplitud comunicacional, ¿no? De que, digamos, por una necesidad lo estamos haciendo virtual, pero por esa virtualidad también está accediendo más gente, ¿no? Entonces, también comunicarles a ustedes y a todos los oyentes que el EGA pueda en un futuro servir para esto, ¿no? De empezar a construir una red, un mapeo, una cartografía. Bueno, nada más
Solo quería enunciar eso. Jime, todo tuyo. Bueno, gracias. Primero decir que es un enorme lujo realmente estar entre todos los que están acá, no solo con los compañeros que han hablado, que bueno, me parecen lo máximo, sino también todo el mundo que está acá, que veo y que estamos escuchando y pensando juntos. Y en relación a lo que me gustaría abrir o preguntar, digo, porque a mí me pasa un poco que también en el momento en el que también coincido en eso con Cata, salí del closet y me di cuenta que era una artista, etcétera, o una artista gestora, una gestora artista, fue para mí el momento en el que en realidad me sentí artista por primera vez, y que no necesité que nadie más me legitimara que yo misma. Es como si siempre hubiese estado haciendo fuerza para pertenecer al mundo de los artistas, y en el momento que me di cuenta, en esa reunión que contaba Eloísa, que era un artista, en definitiva, en el momento en que encontramos esa denominación, dije, claro, yo soy una artista. Entonces también, de alguna manera, la idea de la gestión como arte, me habilitó también a la creación en otros ámbitos de mi vida, ¿no? Es como que fue al revés, en realidad. Bueno, entonces en relación a eso, como me gustaría también abrir a quien quiera como contestarme, si entienden que, a ver, porque también eso es como que cambió los territorios en mí, ¿no? Era como un territorio del escenario y el territorio de la vida, ¿no? O del trabajo, como que otro lugar. Entonces, me pregunto si en relación a eso ustedes entienden que, bueno, cómo opera, digamos, esta idea de crear un territorio, de crear marcos de trabajo, y si eso también les posibilita a ustedes como percibirse artistas de diferentes formas, ¿no? Como si pudiéramos no solo pensar en el artista, etcétera, como alguien que hace otra cosa, o sea, como un artista más amplio, sino si también hay como sienten ustedes percepciones más amplias del ser artista a partir de entenderse gestores artistas. No sé si me enrosqué, pero bueno, me pintó por ahí. ¿Quién responde? Ahí. Creo que a mí... Nada, como para seguir acercando algunas palabras que ya estaban circulando. Sí, creo que el tramado, la red y la colaboración a mí se me hizo muy presente a raíz precisamente de empezar a gestionar, ¿no? Como te tenés que comunicar, tenés que trabajar en colaboración con un montón de gente y eso genera estos territorios. Y me parece que es algo que se estalla o que se desborda, como dijo Marina, más allá del hacer específico como artista de danza. Entonces, desde ese lugar me parece que fue muy posibilitador en esto, en colaborarnos, en encontrarnos. Eso, siento. Yo quería agregar, no sé si agarré la pregunta, Jimé, pero me quedó picando algo de esto de la cuarentena y de qué condiciones ahora nos habilita esta posibilidad de encontrarnos y ser más, digamos, ¿no? Y me acordé de esta palabra, digamos, que la escuché varias veces por Elena Katz, una historiadora y investigadora de Sao Paulo, de Brasil, que ella siempre habla de un concepto que seguro varios acá lo conocen, que es lo local, ¿no? Como tenemos por suerte como algo a favor que al ser sudacas tenemos ese gesto antropofágico de que a veces ciertos discursos canónicos, digamos, respecto a cómo pensarnos, cómo pensar la gestión y todo lo demás, tenemos la dicha de poder devorar un poco eso y tener la posibilidad de agarrar de varios lados para co-crearnos, ¿no? Entonces pensaba en particular con esto, a mí hay algo que me parece como maravilloso que está pasando en este presente, es que se me está cumpliendo algo realmente
muy deseado o anhelado, o que siempre forjé para que mi gestión como artista pueda verse, que es la descentralización, ¿no? Entonces me parece que esto de poder justamente qué territorios creamos, me parece que está bueno ese diálogo constante que pueda haber a través de este nuevo presente. ¿Cuál es la forma? No lo sé. Lo que sí sé es que los que nos podemos correr y ser nómades, como en mi caso, tenemos esa posibilidad de repensar muchas cosas, ¿no? Y desde el territorio en donde uno está, en su presente, generar cosas que tengan que ver con ese entramado, ¿no? Me parece que eso es buenísimo. Y a mí, haber ido a Asia y haber vuelto, es como, yo me considero una ciudadana del mundo. Yo no me considero ni de Córdoba, ni de Buenos Aires, entonces ahí, además de ser gestora, artista, es como que se me estalló la cabeza en decir, yo ya no pertenezco a ningún lado, soy del mundo, ¿no? Y eso me parece que lo local es como ese gesto antropofágico, lo tomo para potenciar ese entramado que realizamos, para aportar sensibilidad al mundo, ¿no? Gracias, Mar. Ahí creo que había levantado la mano, Natalia y después Juli. Sí, Natalia Martellana había levantado la mano y después Juli. Hola, soy de Bahía Blanca y quería agradecer la oportunidad de estar acá. Y hay algo que me hizo muy bien escuchar cuando hablaron de la gestión, no como algo que se le carga precariamente al artista, sino una posibilidad de transformación de una realidad. O sea, uno gestando hace obra, digamos. Uno es artísticamente, en la gestión va transformando el mundo. Y quería contar algo que pasó en Bahía Blanca, que se armó un movimiento de bailarines bahienses y hicimos una enorme red, y el concepto de localización que hablaron recién, también le agregaríamos la palabra desjerarquización, donde el colectivo de bailarines de danza contemporánea y del ballet empezó a integrar a innumerables bailarines. Todavía estamos haciendo un censo, que bailan en sus barrios, en un garage de zumba, que discutimos si zumba o no es danza, y hay una gran discusión, purga, comunidades bolivianas con sus tincus, y en esta forma de pensar la gestión en el artista es ver también en esa tensión que hace que sí hay una enorme inversión en la gestión cultural. Bahía Blanca creo que es de la provincia de Buenos Aires la que tiene más presupuesto provincial, porque tenemos el Ballet del Sur, la orquesta, el coro, todas las escuelas dependientes de provincia, y podríamos distinguir entonces, cuando nos nombramos como artistas gestores, que hay un enorme sector cultural que vive del Estado, que tiene otra forma de pensarse. Hay tantas maneras de pensar el arte, la gestión depende del lado que estás cayendo. Podríamos hablar muchas horas. Tenemos un arte legitimado, un arte con su campo crítico, con una apuesta, como estaba diciendo, estatal enorme. Están los sectores que podríamos decir emergentes, que no es la palabra, que son los que están, nos podríamos centrar nosotros, inventando un mundo sin necesidad de caer en lugares que ya sabemos que no queremos caer. Yo lo único que me cuesta enormemente no es el concepto de artista, gestor, etcétera, sino el artista, gestor, etcétera, en relación a las políticas estatales que hacen que, por ejemplo, en Bahía Blanca tengamos enormes gestores del campo cultural bahiense que llevan más de 20 años trabajando y que por razones que no solo alcanzan con el campo deseante, sino quizás habría que armar, como ustedes dicen, una red para abrazar colectivos que ya no dan más. Colectivos que han construido enormes mundos en Bahía Blanca, cientos de bailarines de murga bailando, comiendo, deseando, y llegan momentos donde el pensamiento también lo tenemos que empezar a compartir, y esto que yo escuché hoy me ayuda también quizás a pensar qué tal un conversatorio para pensar esto mismo, situado en mi ciudad y ampliando, como ustedes dicen, en red. Creo que hay que distribuir más la voz, y esto que están haciendo ustedes ayuda para que yo pueda, algo de lo que escuché, compartirlos con compañeros que no están acá. Nada más. Buenísimo, Nati. Nosotros cuando pensamos los como 3 pensatorios que teníamos como disponible para armar,
el último, el que se va a proyectar el viernes, que se graba el jueves, tiene que ver uno con la relación con el Estado y organismos, instituciones, porque también es un tema que como artistas gestores también nos convoca a pensar, porque también es un lugar con el cual estamos en relación y trabajando. Y mañana grabamos el de redes y colaboraciones, donde hay algunos participantes de Bahía, también como representantes de ese trabajo, ¿no? De armar redes y colaboraciones. Pero está buenísimo también, como decía Yani, ¿no? Qué bueno si esto replica en otros espacios, en otros lugares, y empezamos a generar un entramado más fuerte, sí, un entramado resistente, ¿no? Que no sea solamente de encuentros fugaces, sino de trabajo colaborativo, ¿no? Más una red con menos agujeros y más líneas de tensión. Perdón, Kio, perdón, les interrumpo un segundo, porque acá Eloísa nos comunica que se tiene que retirar. Entonces, podemos seguir quizás un poquito más con algunas preguntas, si desde Manu, desde lo técnico me das el ok, pero ante todo saludarles y darles las gracias a los invitados del pensatorio de hoy, que no les nombramos al principio y queremos ahí nombrarles uno por uno, une por uno. Eloísa Jaramillo, desde Colombia, Federice Moreno. Mueven las manos, así sabemos quiénes son. Marina Sarmiento, desde Córdoba, Catalina Lescano, desde Cava también, Víctor Campillay, desde Salta, y no olvidé a nadie más, ¿no? Por mencionar, bueno, pero quería nombrarlos que no lo hicimos al inicio, y bueno, es lo que te tenés que ir, darte las gracias inmensas por ser parte, y la seguimos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Elo. Gracias. Beso enorme. Besitos. Manu, ¿podemos hacer un par de preguntas más? Sí, obvio que sí. Recuerden que a las 6 empieza programación del día de hoy, así es que yo creo que con cortar 6 menos cuarto, Jimena, desmuteate. Sí, no, sigamos todo lo que haya que seguir y se va a transmitir mañana, hasta donde se llegue con el horario, y después va a quedar colgado completa la charla. Así Perfecto. que sigamos todo lo que querramos. Me encanta. Bien. Yo aviso que 5:30 me voy a tener que ir. Bueno. Porque tengo otra reunión, pero hasta si me ven que me voy, no es de mala onda, sino que bueno. Había quedado Juli. Juli sí. Rodríguez, ¿no? Tony, y Cata, ¿querías decir algo también? Ah, perdón. Sí, no, corto, que a mí primero que de la cuarentena lo que más me está quedando es poder realmente estar en la práctica de la conversación, como que estoy realmente profundizando pensar en conversación, y eso también me hace a mi práctica artística, y entiendo que hace a la práctica artística y de gestión de las compañeras con quienes estamos interlocutando. Y me quedo pensando, a partir de esto también, en una trampa, que me parece que está buena que podamos pensar, no creo que la podamos resolver ahora, tampoco es la propuesta, pero en el peso todavía que existe sobre la palabra artista, cómo nos sentimos legitimadas y valorizadas cuando nos autorreconocemos o cuando nos reconocemos en el reconocimiento de las otras como artista, por sobre otras de nuestras tareas, porque también es un arma de doble filo que hacen a la precariedad, ¿no? De nuestras prácticas. Entonces, en la medida en la que eso siga estando sobre jerarquizado, y por eso también pensaba en conversación recién también con lo que decían de jerarquizar, porque pienso, ¿tiene más valor mi palabra cuando la enuncio como artista que como gestora o como actriz? Hay algo que a mí me parece que hay una cierta trampa en la que entro y salgo por momentos, y que también tienen que ver con este mundo romántico en donde los artistas, como somos artistas y vivimos del aire y de las inspiraciones, no necesitamos ser reconocidas como trabajadores.
Y eso es uno de los grandes problemas en los que me encuentro también hoy trabajando y pensando en conversación con otras, en este estado de precariedad que se desnuda por completo en esta instancia mundial que nos atraviesa, y les dejo unas palabras de mi compañera de casa, que también es artista, y ayer a la noche me dijo: me acabo de dar cuenta que la primera relación tóxica que tengo que resolver es con el trabajo como artista. Y fue como, ok, es cierto, ¿no? Hay en el quehacer constante, el no poder tener tiempo de pensar sobre cómo hacemos, estando todo el tiempo resolviendo nuestra situación como trabajadoras, creándonos la ficción de la satisfacción por la satisfacción. Estamos en una relación también de autoexplotación, tratando de conversar, pensar con lo que decía Elo, y no por el concepto de artistas, etcétera, sino por el concepto solo de artistas. No hace falta pensar en el multitasking acá. Eso. Sí, un poquito lo que dice Cata, es cierto, ¿no? Como uno puede resolver su relación tóxica con la profesión a veces, como con la profesión, con esto de decir, ok, mi trabajo vale tanto y lo quiero mover así. Y personalmente también me pasó un montón, ¿viste? Como estando ahí en Buenos Aires, dentro de los años que estaba ahí, fluctuar un montón, aún, ¿viste? Entre esto de cómo movernos como artistas, y yo creo que por ahí, tal vez también parándonos en otro lugar, en vez de pensar esto de si somos artistas o gestores como una trampa, también está la posibilidad de pensarlo como un vestuario. Digamos, nosotros nos podemos poner en eso y salirnos de eso todo el tiempo, y en la medida que nos sea necesarios, pero siempre también como en una profunda militancia para con uno mismo, de que lo que está haciendo, no sé, yo para poder decir que mi trabajo tiene valor, íntimamente siento que tengo una misión. Entonces, si me voy a parar delante de X persona que me dice que está interesada en que hagamos algo, yo le pregunto cuánto tiempo, si tiene la sala, cuánto me va a salir, cuánto le va a salir, qué necesito, todo eso, digamos. Y yo creo que también uno, al enunciar todas esas otras cosas, también hace que la otra persona se dé cuenta del valor que tiene. Digamos, yo por ser artista ni me permito, ni le permito a la otra persona que se comunique conmigo creer que yo voy a trabajar por el pancho, digamos. En ningún momento, como me parece re importante eso, como saber que son lugares donde, para mí me sirve pensarlo así, como si fuera un vestuario, ¿no? Una compañera mía de historia de trabajo, que hace historia de la danza, ella me decía el otro día que lo que se crea de esa manera es como un bien social, es un valor social, es un lugar en el que, bueno, económicamente no es plata tal vez, pero de alguna manera eso se transforma después. Yo digo de plata porque vivimos en un sistema y necesitamos plata para ir al súper, para el alquiler, para hacer las cosas, entonces, por más que esté inspirado, digamos, voy a tratar de ver quién me puede ayudar con esas cosas, y solamente voy a trabajar con personas que tengan esa noción del valor que tiene. Digamos, como que ahí creo que hay un lugar también así. Para mí fue grande el quiebre y el momento en el que decidí de que mi profesión también significaba que tenía que ganar plata y que yo tenía que estar tranquilo con ganar plata, con lo que hago. Y que eso es lo que yo trato de comunicarle también a las personas que estudian conmigo, digamos. Ok, vení, tomás la clase, pero aparte tenés que hacer una conciencia de eso, es una calidad de vida, es salud. Después, ¿qué querés hacer dentro de la danza? Como profesiones, hay 10.000 profesiones dentro de la danza. Y no es solamente que o somos artistas, o somos gestores, o somos docentes. Y somos artistas, gestores, docentes, maestros y no sé cuánto para la sala, para el video, para la peli, para la publicidad. Y bueno, y cada cosa tiene como su lugar, ¿no? Y uno se puede también especializar, y esa especialización es justamente valor. Sí,
¿Yo puedo decir algo? Había quedado Juli con una pregunta, no sé si ya tiene sentido. Dice. Ay, me hace gestos. No, que no. Dale. Pero bueno, Vamos, después puedes Marina. hacerla. Perdón, pues no quería dejarla colgada. No, yo para sumar un bocadillo más a las palabras tan inspiradoras del compañero Víctor, me parece, digamos, como militante, digamos, de la danza, soy una trabajadora de la danza, ¿no? Como artista, no me interesa que sea considerado trabajo, porque, digo, yo quiero ser artista porque es una práctica y una militancia por la libertad. Entonces, en lo personal, digamos, me parece, yo vivo del arte. Mi estado de creación es lo único que me hace estar en sintonía con algo del orden de realmente de la satisfacción, digamos, ¿no? Después, como militancia y como profesión, como profesional, sí me parece importante que se considere trabajo y que la gestión, todo eso me parece que está bien, pero me parece que lo más importante es que la ley de mercado no evalúe lo que yo me considero que soy, digamos, o sea, como para mí el arte tiene que ver con este estado de creatividad y lo que uno tiene para aportar. No me gustaría que se limite a pensar que solamente en los valores de mercado, ¿no? Considerarse trabajador o entrar en ese dilema. Me parece que hay que poder distinguir en el fuero interno de cada uno esto que dice el compañero de cambiarse de vestuario, ¿no? Y realmente poder dar y ofrecer un servicio a la comunidad y a la sociedad, ensanchar los límites de la disciplina, pero sobre todas las cosas, yo como artista, digamos, no estoy tranquila, no tengo ganas, no me interesa que me consideren trabajadora, no trabajadora, eso es como que es como un gesto para mí misma, digamos, directamente, es la posibilidad de vivir, digamos, más que otra cosa, ¿no? Después, obviamente, es lo que dice Víctor, ¿no? Necesitamos comer y ir al súper, y necesitamos que tenga valor lo que hacemos. Y en ese caso sí entramos dentro de toda la lógica de considerarse trabajadora, ¿no? Bueno, nada, eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o vamos cerrando? ¿O algún comentario? Juli, contanos algo igual, no importa que no tenga hilo. No, que no lo quiero alargar, porque también entiendo que está buenísimo lo que está pasando y me parece que es hermoso dentro de este momento de pandemia y virtualidad extrema, encontrar estos espacios de virtualidad que son también un mimo, así que gracias. No, escuchándoles, se me presenta como, se me aclara algo que en realidad cuando estás en roles de gestión, te encontrás haciendo un montón de trabajo, un montón de tiempo, que también es para otros, no es como para esto que hablaba Marina de ensanchar, o cuando Jimé decía, bueno, me sentí legitimada como artista, ¿no? Como una cosa, pensar el trabajo individual, o cuando Marina decía, yo empecé gestionando mis propios trabajos, como la necesidad del espacio individual, ¿no? De encontrarse un espacio al propio trabajo, cómo en un momento cuando empezás a gestionar, ese límite se diluye, lo propio, y pasa a ser como un espacio colectivo. Porque cuando gestionás, esto que decía Fede, te pones en contacto con un montón de gente y entonces empezás a ensanchar esa red de base. Total. Cuando Víctor decía, bueno, yo no sé si esto sirve para las nuevas generaciones porque ellos ya tienen otros códigos, yo estoy segura que sí, porque lo que generás es una base de la cual partir o de la cual seguir. Entonces, como ese quiebre donde casi todos empezamos a gestionar desde un lugar más individualista, de bueno, mi propio trabajo, mi propia fuente, mi propio entorno, y en un momento esa cosa individual se suelta y se convierte en algo más colectivo, que abre redes y posibilidades y después te encontrás más tiempo, posibilidad de acceso, incluso mucho más que para el propio trabajo. A veces yo me encuentro como con se fue de lo individual, ¿no? Como no sé si a ustedes les resuena algo así, pero los escuchaba y
y me hacía acordar como a eso, ¿no? Como pensar que la labor de gestión es más, deja de ser individualista, ¿no? O pasarse a ser algo más colectivo también, más social. Sí, en ese sentido, Juli, mira, me hace el pie perfecto para contarles que, digamos, nosotros ideamos esta división de los temarios, de los pensatorios, para organizarnos en esta virtualidad, pero dentro de este artista gestor, lo mencionamos al inicio en el escrito que confeccionamos, que, digamos, una gran parte de nuestro quehacer es esa conciencia de red, esa conciencia colaborativa, que nos es inherente e inevitable, es como algo de ese ensanchamiento que se vuelve necesario hacer red. Y bueno, mañana están todos invitados a asistir al pensatorio, donde vamos a hablar justamente de redes y colaboraciones. Entonces, digamos, para cada pensatorio invitamos específicamente a gente que quizás podría ser como ejemplificadora, entre comillas, no me gusta mucho esa palabra, pero de cada temario, ¿no? Entonces, mañana justo vamos a estar hablando de eso. Después en el futuro, nuestro deseo es que estos temarios se contaminen, que todos nos contaminemos, y hagamos ahí como una gran sopa de EGA. Exacto, que empecemos con esa... Sí. Sí. Pero bueno, eso, invitarles que a las 4 va a estar pasando esto, va a ser la grabación, y el jueves va a ser la grabación del último pensatorio, que va más en vínculo con, digamos, este artista gestor con organismos estatales, o también cómo nos conformamos en movimientos y organizaciones, que también es otra pata que se mencionó bastante hoy. Perdón, Marina, ¿querías decir algo? O no me acuerdo quién... No. Pero quería eso, me diste el pie para nombrarlo, de que les hago extensible la invitación a continuar dialogando allí. Genial. Jime, no, ya, perdón, me acordé, Jime, querías decir algo breve. Sí, es muy breve. Lo que quiero decir es que en este momento, en esta reunión, me gustaría que todos se miren, se busquen, porque bueno, yo tengo el placer de conocerles a casi todos, y me parece muy importante que se tengan en la órbita, que también construir red tiene que ver con también vernos, conocernos, y que lamentablemente en este FIDE no podemos hacerlo personalmente, pero sí podemos darle un volumen a esa pantalla por un momento, y conectar. Acá se encuentra Gabriel Machado, que es un artista gestor increíble, de Curitiba. Está Mari Paula, que también es artista gestora, que en este momento está en España, pero también es de Curitiba. Mariana de Melo, Bogotá, brasileña viviendo en Bogotá. Está Hernán, que me lo encontré acá sorpresivamente. Lucía Videgain. Bueno, me parece, Mica Moreno, bueno, me parece como muy importante que podamos entendernos como ya parte de una red, que por suerte no tenemos que manejarla toda, porque estamos todos nosotros haciéndola. Y entonces, nada, quería como esto muy breve, que nos observemos, que estamos acá y que ya lo estamos haciendo, y que, bueno, eso. Nada más. Gracias, Kio, gracias, Yani, genias total. Gracias. Gracias. No, Bueno, gracias. creo que es una linda tarea para finalizar, observarnos. Sería como el momento en que nos abrazamos, que nos damos un beso. Gracias por venir. Pablito Bueno, está chicas. con barbijo. Pabli. ¿No hay una opción de poner todos los que estamos participando en la pantalla? Sí, pero es que se sacaron de las imágenes por motus propios. Yo no sé qué están haciendo detrás. ¿Algo cortito? ¿Puedo decir 2 segundos? Sí, Ya las sí, moderadoras, Sole. pido permiso. Obvio. Para mí fue un placer enorme escuchar a todos. Fue increíble, y sobre todo para una mina de mi generación, viste, que tengo unos añitos.
pero lo que era antes ser bailarín y lo que es ahora, digo, o sea, cambió muchísimo todo. Antes uno pagaba para bailar y tenía que pedir permiso. Y escuchar esto ahora, no me voy a extender, pero escuchar esto ahora es muy estimulante, me parece que todos tendrían que escucharlo, que esto tendría que estar ya colgado en las redes, y agradecerles muchísimo. Yo estoy absolutamente enamorada de todo lo que escuché. No, de verdad, porque uno hace todo el tiempo una propia, va y viene, y decís, sí, bueno, entonces hay que seguir por acá, bueno, sigamos por acá, ¿no? Es como que podemos poder encontrar esos caminos, y ahí es donde nos vamos cruzando para seguir en esto, porque es una lucha, más allá de todo, de supervivencia en general. Y nada, eso, muchas gracias. Gracias, Sole. En relación o en resonancia con esto que dice Sole y con lo que dijo Juli, siento que el acercarnos a todas las herramientas que nos puede dar cada ser específico que se tejen, el poder acceder a otros modos, precisamente trae la palabra poder, y en relación a resignificar o flexibilizar o reutilizar palabras, y esto que dice Juli, para mí poder es que más puedan, ¿no? Que otros puedan. Entonces, una vez que cada uno accede a algo, me parece como responsabilidad ver, bueno, yo ya accedo a esto, ¿cómo otros pueden acceder? Y me parece que en el rol de gestión, precisamente esto es fundamental, ¿no? Y ahí esto que dice Juli, bueno, la gestión no es solo mi capricho artístico, mi inquietud, mi curiosidad, sino que empieza a ser la de muchos, y es eso, ¿no? Felicidad, es felicidad poder acercarte a tu deseo. Nada, eso, pensar en el poder, en posibilidad, y que eso se desparrame, se multiplique. Hermoso. Sí, en ese sentido pensaba, digamos, como trabajadora, digamos, de la danza, soy trabajadora social. O sea, yo me doy cuenta que ahora a mis 40 años recién me doy cuenta de por qué soy trabajadora social. O sea, me parece que es eso, correr el límite y que otros siempre tengan la posibilidad de entrar en esta concepción de mundo que tenemos los bailarines, ¿no? En esa membrana sutil y sensible, que podemos entrar en contacto y leer el contexto y estar en lo singular y en lo general al mismo tiempo. Es felicidad, realmente es hermoso. Y creo que en la cuarentena eso se terminó de cuajar ahí. Y creo que está buenísimo lo que está pasando. O sea, así que después de la cuarentena vamos a hacer la pandemia de la danza. Vieron que hubo una epidemia de danza, ¿no? Sí, le leí. Unos años atrás, sí. Sí. Estaría bueno, ¿no? Dar la vida por la danza, así. Bailar hasta morir. Claro. Se me viene algo como de lo pasional, ¿no? Nunca deja de ser pasional todo esto. Que la pasión es siempre lo que nos atraviesa, y en ese sentido también algo creo que lo mencionábamos en algún momento, de lo afectivo, como que principalmente somos artistas gestores y entablamos vínculos de trabajo desde lo afectivo. Me parece que eso es una singularidad de nosotros. Y también recogiendo un poco las palabras de Sole, ¿no? Como sí, siempre en enamoramiento, como que cuando hemos trabajado en algún proyecto en el cual no hubiese amor, o no hubiese enamoramiento o pasión. Me parece que ahí está la semilla principal, no sé, o al menos yo personalmente elijo políticamente también ubicarme desde ese lugar, y me parece que hoy se nombró bastante. Como creo que elegimos no trabajar si no existen esas condiciones básicas, ¿no? Yo ahí disiento un poco, perdón. Como que creo que estamos en ese riesgo de romantizar el arte como un espacio pasional
que se entrega a pesar de todo. Como que cuando uno empieza a tirar un poco de eso, si uno siente que es exclusivo de nuestro territorio, de nuestra cartografía, también me parece que se pone en esa ponderación romántica del artista como alguien que sabe más o que puede más. Y yo creo que hay un montón de médicas que trabajan desde las redes afectivas, de abogadas que están en búsquedas en este campo se llama inspiración, no sé, como que me parece que si volvemos un poco a nuestras tareas, a nuestras actividades, a la desjerarquización, y nos animamos a desromantizar un poco esto de lo pasional como exclusivo del arte, vamos a tener muchas más potencias para relacionarnos en un mundo común. Pero y ahí hay algo de eso que me parece muy importante también como artista y como militante como militante, no diría del arte, o sea, como militante en general. Total. Sí, está bueno, ahí se abre como otra discusión, ¿no? También, qué es lo que nos moviliza, qué es lo que nos motoriza a la gestión y al arte, pero me parece que eso también en los últimos tiempos cambió un montón, ¿no? Porque si no, si lo haces porque te gusta, no te pago, si además la pasas bien. Claro, ¿no? ahí es donde Entonces, digo que está la doble... Igual me pasa como a Yara, y como a Sole. Tengo entre todos los privilegios que tengo, que son muchísimos, la posibilidad de trabajar enamorada, que bueno, es un montonazo. Un lujo. Pero no creo que sea exclusivo ni de mi territorio, ni de mi tarea, y que no debiera ser exclusivo de tantos otros de mis privilegios. No, yo creo que lo común yo me voy. ahí, perdón, pero una cosita. Discúlpenme, sí, yo me voy, los dejo, pero quería agradecerles también a que, bueno, nada, que son participados, me encantaría quedar un poquito más, solo por hoy no puedo, gracias a cada uno. Gracias a vos, Kie. No, yo digo, para distinguir un poco, digamos, no, digo, entiendo, volviendo a esta conciencia histórica, Sole, como generación, lo que trae es enamoramiento sobre el cambio de paradigma en el pensamiento. Ahora, eso no significa, digamos, de que todos estamos enamorados. La verdad que yo, en general, no me enamoro de mis proyectos. Para mí es un lugar de tensión absoluta. O sea, es como que hay un lugar de tensión porque, digo, no puedo pensar de que mientras yo estoy creando hay gente que no tiene ni para comer. O sea, es una estupidez, digamos. O sea, es como, por eso yo soy trabajadora social en la danza, porque me parece importante tener esa conciencia de contexto, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo de la pasión y el estado de creatividad, digamos. Eso sí lo considero de que debería ser un bien común. Digamos, debería cualquier persona tener el acceso. Y ahí sí tenemos herramientas muy concretas para contagiar a otros. Yo hablaba más allá de todo porque cuando en mi época que es ahora, pero en mi época más atrás, uno tenía que agradecer por bailar. Cuando dije enamoramiento, igual hay que, obviamente, desromantizar, es porque esto me pasa, que me ayuda muchísimo, me da potencia. Escuchar, porque de alguna manera me puedo enfocar mejor y no perderme en esas cosas que el mercado te quiere imponer. Yo que estoy ahora como empleada del Estado, ¿qué es lo que puedo hacer? Eso que decía Fede, del poder que la gente acceda, si uno está ocupando un lugar de responsabilidad muy grande. Pero de verdad, si no tenés afecto, yo no tengo ganas de hacerlo. O sea, necesito encontrar la afectividad en esto, con la discusión, no estamos de acuerdo, no importa, pero desde el lugar del respeto y todo eso. Desde ese lugar más lo decía. Pero bueno, sé que se deriva lo del enamoramiento en varias cosas, que está bien como colocarlo, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿No? Sí. No confundirlo con, ay, sí, soy romántico, no. Pero también, Perdón. Seguimos hasta las 8, pero no puede. ¿Quién está ahora? Yo me tengo que ir. Yo también me tengo que ir y varias creo que se tienen que ir. Sí, Cata, ¿querías decir algo?
No, ok. No hace falta, seguimos conversando, ¿no? Como que... Quería habilitar eso, como que quizás podemos encontrarnos en otro, porque me parece que justo dije algo que... Pero me encanta. Está bueno, es lo mejor, pensar en conversación, yo estoy agradecida de esto. Claro, total. En relación a eso, les queremos avisar, perdón, Yani, en relación a seguir conversando, está habilitada la sala de Zoom todos los mediodías y todas las noches. Quizás el mediodía es un momento más para hablar de estas cosas, así que están todos invitados a venir a la sala de Zoom y también a solicitar en la sala de Zoom a la producción del festival para quien lo necesite. Si se quieren encontrar en algún horario y hacer algo por el Zoom, la pueden solicitar también porque es un Zoom sin límite de tiempo. Digo para que también no sonar mala onda y cortar la charla, que pareciera ser muy necesaria, pero también les invitamos a seguir con la programación, que empieza ahora en minutos. Hoy se presenta Furor, de Mariana Melo, se presenta, bueno, acerca de Furor, acerca de Plan Líquido, de Claudia Gankin y compañía, y también las cartografías de la gestión, primeras partes, porque vamos a seguir haciéndola durante todo el año. Y bueno, y la cena, y hoy hay sorpresa y cita nocturna también por Instagram Live, así que bueno, nada, seguir compartiendo en esos espacios. Perdón, yo también me tengo que ir porque empezamos a transmitir en vivo por Facebook, así que les dejo un beso y de ahí Yani redondeale todo, y bueno, gracias a todos. Gracias. No, bueno, eso, que sigámosla, sigamos conversando. En otros espacios, si quieren nos encontramos eso, a almorzar, y me reinteresaría seguir este intercambio. Me parece que eso, que tenemos la necesidad de seguir comunicándonos a pesar de la distancia física. Así que gracias inmensas por todo lo que se generó acá y todo lo que se está generando esta semana, que, bueno, fuera de todo romanticismo, para mí es una inyección de amor. Perdón que te interrumpa. ¿Puedo solo me tomo así 2 segundos para, en realidad, tomar algo que dijo Sole, que bueno, que como una imagen romántica, como si fuera el pasado, ¿no? Pero que en realidad no es el pasado. A veces esas cosas también son cuestiones de espacios y de lugares. Cuando habla de gente de bailarines que tienen que pagar para la clase, para ensayar, para la función, para todo, también estamos hablando de otros lugares, como por ejemplo en Salta, ¿no? La cuna de danza, hay muchísima gente que baila y muchísima gente que sigue manteniendo el código. Entonces el artista gestor es como un perfil hermoso en el que hay que trabajar hoy, porque eso sí sucede, digamos, no es algo que ya no sucede. Cuando miramos en el macro. Y para que crezca, digamos, y para que tenga más peso hay que seguir insistiendo sobre esas cosas, siento. Está bueno. Y que siga en construcción. Claro, sí, sigue ahí, ¿viste? Por ahí en Buenos Aires, por ahí hay otro pensamiento, y desde ahí también es como una bomba, ¿viste? Que se esparza esto. Está buenísimo, ¿viste? Porque también hay que romper con esos lugares, ¿viste? Que haya gente, bailarines excelentes que todavía no se quieran despegar, ¿me entendés?, de la academia, porque no saben cómo seguir, no porque no quieran. Claro. Sí, eso. Bueno, gracias. Gracias a todos por estar presentes hoy, y bueno, nos encontremos mañana en el otro pensatorio, ya cualquier cosa. Bueno, y en algún almuerzo o cena, quienes gusten, y la seguimos. Gracias inmensas.